Buenas tardes amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. En esta ocasión veremos un material estupendo de nuestros amigos de Kaiwitz. Por un lado, los dos últimos multímetros que ha sacado al mercado, el KM601S y el KM602, que si bien tienen características muy similares a sus antecesores, siempre incorporan alguna función que marca la diferencia e incluso que nos sorprende. En este caso, la principal diferencia de ambos es que ya no funcionan con pilas externas de 1,5 V como los anteriores, sino con baterías de iones de litio internas y recargables. Y por otro lado tenemos el KET01, que es un kit de sondas de todo tipo para hacer mucho más sencillas ciertas mediciones. Sondas de silicona, pinzas de cocodrilo, pinzas de gancho, etc. Empezamos enseguida a ver todo esto, pero antes vamos a la intro. El kit de sondas KET01 es estupendo para, por ejemplo, medir componentes como este diodo Zener, que con las sondas de contacto es bastante complicado, porque hay que estar sujetando cada una de las sondas con los dedos contra los terminales del diodo Zener, asegurándonos de que en todo momento están haciendo pleno contacto para no darnos lecturas que estén constantemente oscilando. De manera que cuando yo planteé este problema a Kaiwitz me dijo: no te preocupes que yo tengo la solución. Y ha sido totalmente cierto. Mirad, tenemos las sondas principales con el tapón en el extremo de conexión al multímetro, como todas, para evitar que entre polvo, y por el otro extremo podemos conectar lo que queramos. Por ejemplo, una sonda con gancho, como veis, la conecto al otro extremo y ya tengo el gancho. O una sonda normal, que en cualquier momento nos puede venir bien para hacer mediciones en placa, pinchando, y no hay que estar cambiando las sondas completas, ya que tenemos estos siempre conectados y vamos cambiando los accesorios. Además, con estas sondas tenemos la posibilidad de alternarlas, es decir, en un lado coloco, como estoy haciendo, la pinza de cocodrilo y en el otro me basta con la sonda de pincho convencional. ¿Veis? Totalmente intercambiables y que dan muchísimo juego. Tenéis el enlace de este kit en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado del mismo. Bien, pues vamos a sacar los multímetros, que como veis van ambos en estuches rígidos y como estáis viendo también el manual es bastante tocho. Tenemos mucha información, en realidad toda la información que podamos necesitar. El manual viene en muchos idiomas y para el español tenemos más de 30 páginas, que es cada símbolo, y no ya solo en lo que es el multímetro, sino en la electrónica en sí. Nos explica paso a paso, esto es impresionante, cómo se realizan las mediciones de diferentes magnitudes. Pero para el vídeo, como siempre hacemos, vamos a dejar un poco de lado el manual y vamos a ver lo que estas dos preciosidades son capaces de hacer. Pero insisto, en esta ocasión os aconsejo, en otras no. En otras siempre os suelo decir que el manual no hace falta, que fijaos en este vídeo. En fin, esta vez os aconsejo que echéis un vistazo al manual solo por ver cómo viene explicado todo. Es impresionante, amigos. Kaiwitz ha llegado a un punto de detalle en la presentación de sus productos que ya a mí me resulta sorprendente. Bien, pues vamos a echar un vistazo a estos dos monstruos de Kaiwitz. Y mirad amigos, el KM601S es una auténtica pasada de aparato. Tiene un tacto súper agradable, va recubierto con silicona, lo cual lo hace resistente a golpes, a caídas. La silicona es fija, no se puede quitar y evidentemente no necesitamos desarmarlo porque no hay pilas que poner, eso es una gran ventaja. Lleva una patita para ponerlo en pie y trabajar mucho más cómodamente y linterna en la parte trasera para iluminar zonas oscuras, profundas, como el cuadro de luces de casa, una caja de ordenador, etc. Y aquí tenemos la entrada de 5 voltios para el cargador, bien tapadita con un tapón de silicona que viene estupendamente a personas que como yo tenemos la mala costumbre de utilizarlo en ambientes con polvo, serrín. Yo a veces en el mismo sitio donde hago proyectos de electrónica y tengo todo el material electrónico, me pongo a cortar madera o a usar la fresadora CNC, estoy imprimiendo en 3D, en fin, es algo que particularmente valoro mucho. Aquí tenemos el cable de carga, que por cierto le veo una pequeña desventaja, y es que tiene unas dimensiones muy especiales. Como veis es un conector de alimentación, pero tiene la parte delantera demasiado larga, lo cual nos da a entender que la conexión en el multímetro está bastante profunda. Daos cuenta. Pero el problema no es ese, el problema es que si perdemos este cablecito seguramente podríamos conseguir otro, pero probablemente no fuese sencillo.
Ambos multímetros vienen totalmente cargados de fábrica. Cuando los puse a cargar, como estáis viendo en pantalla, apareció el 100%. Por cierto, fijaos qué chulada de indicador de carga. Y por aquí tenemos las sondas de medición de componentes y la de temperatura. Las sondas son las que siempre usa Kaiwitz para sus aparatos. Sin duda, sondas que duran lo que haga falta, sondas para darles batalla. Con categoría de seguridad 3, 1000 voltios y 4, 600 voltios. Y con máximo 10 amperios. Pero vamos a usar el kit KET que vimos en la presentación porque así tenemos más juego a la hora de utilizar accesorios. Así que guardamos estas en su bolsa. Bien, vamos a echar un vistazo al KM602. Las sondas obviamente son las mismas, el cargador es el mismo y el aparato también viene cargado a tope de fábrica, pero he observado un detalle que en el otro no lo dice y es este. Mirad, atención, no medir, esto es no utilizarlo mientras se carga. Yo sé, y no recuerdo si esto lo he comentado en algún vídeo, que los aparatos electrónicos no se deben utilizar durante la carga, pero me resulta curioso que en el modelo KM602 lo advierta y en el KM601S no. En cualquier caso, no utilicemos ninguno mientras lo cargamos. Y bien, como veis el aparato es más pequeño, mirad qué chulada. El 601S viene con cubierta de silicona, el conector de carga y el botón de encendido aquí arriba, botones frontales de función, rango, selección, etc. Y por los laterales no lleva nada, y por detrás obviamente la linterna que no puede estar en otro sitio. Mientras que el 602 trae el conector de carga y el botón de encendido en la parte superior, igual que el otro, pero en el frontal no tenemos absolutamente nada. Y esta es la gran diferencia entre el 602 y el 601S, que el 602 tiene toda la parte frontal dedicada a pantalla, todo es digital, de manera que los botones los tenemos alrededor del aparato. Selección, función, hall, linterna, en fin, los mismos pero alrededor. Y por detrás, lógicamente, tenemos también la linterna. Y por la parte de debajo tenemos las conexiones para las sondas, motivo por el cual no tenemos pie para sacarlo y poner de pie, valga la redundancia, el aparato. Para mí, si Kaiwitz encontrase la manera de conectar las sondas, por ejemplo, por un lado, para poder poner un pie a este modelo, sería perfecto, vamos, sería un 10 de 10. Y visto todo esto, tengo que rectificar con respecto al tamaño. El KM602 no es pequeño, de hecho es incluso mayor que el 601S, porque todo es pantalla. De manera que lejos de ser pequeño es todo lo contrario, es un multímetro grande y además bastante. Bien, pues vamos a medir algunos componentes para ver cómo se comportan. Encendemos ambos multímetros y mirad qué preciosidad. Os aseguro que la cámara no hace justicia a los gráficos, se ven mucho mejor en la realidad. Bueno, pues aquí vemos algunas cosas en común. El relojito este. Esto nos indica que hay un apagado automático, un tiempo tras el cual el dispositivo se apaga si está en inactividad. Esta flechita que se está moviendo entre las magnitudes voltaje, resistencia y continuidad, las verdes, indica que está en modo inteligente, Smart, aquí lo pone, y detectaría automáticamente la magnitud que estuviésemos midiendo. Algo genial para los principiantes, sin ninguna duda. ¿Qué pasa si quiero medir una magnitud diferente a estas tres? Pues he de pasar a modo manual para moverme hacia las pintadas en amarillo, al resto de las magnitudes. En el caso del 601S tengo el botón auto con dos flechitas. Si pulso la flecha de la derecha, el indicador se pone al principio, en voltaje. Y mirad lo que ocurre aquí. Parpadean los conectores en que tengo que poner la entrada y el común para medir el voltaje. Ahora vuelvo a pulsar la flecha derecha y paso a resistencia. Voy a seguir avanzando a continuidad y lo acerco a la cámara para que veáis este detalle con claridad. Si continúo, ya me voy moviendo por todas las magnitudes para seleccionarlas y usarlas de forma manual. Bien, ¿cómo sería esto en el 602? Exactamente igual, pero con las teclas que tenemos en el lateral. Así que pulso función y se detiene igualmente al principio, en tensión. Y fijaos cómo me indica aquí dónde he de colocar las sondas. No me digáis que no es una pasada. Sigo avanzando y como veis el funcionamiento es el mismo. Para volver a modo inteligente de nuevo, doy toda la vuelta o mantengo pulsada la tecla función durante un par de segundos. Y vuelvo a insistir en que el 602 es todo pantalla, o sea, una auténtica chulada, es precioso.
Otra función muy interesante es la linterna. En el 601S se activa con la tecla selección/linterna. Una pulsación rápida haría referencia a selección, que como su nombre indica, seleccionaría diferentes opciones dependiendo de en qué magnitud me encuentre. Por ejemplo, en medición de voltaje podría seleccionar si la corriente que quiero medir es continua o alterna. Pero con pulsación prolongada, 2 segundos, nos referimos a la opción de abajo, linterna, y la encendería o apagaría. En el modelo 602 es el mismo sistema, pero en la tecla tenemos las funciones Hold en pulsación rápida y linterna en pulsación prolongada. Por cierto, a los que no hayáis visto mis otros vídeos de multímetros, el Hold hace una pausa y deja fijo cualquier valor en pantalla. Es como hacer una captura de pantalla. Si la mantenemos pulsada, encendemos la linterna. Como veis, mismo funcionamiento. La tecla de función en el 602 la tenemos en el otro lateral. Seleccionamos voltaje y podemos cambiar entre alterna y continua. Como veis, disponemos de la característica True RMS, así como de las funciones NCV, Not Contact Voltage y Live en ambos dispositivos. Bien, pues vamos a poner las sondas del kit KET de Kaiwitz conectadas a estas dos entradas que son las usadas en el 99% de las ocasiones, porque las de la izquierda se usan para medición de intensidad, y en el KM602 vamos a poner las que lleva. Y a las sondas KET le vamos a poner la terminación de pinzas de cocodrilo. Bien, pues vamos a medir el voltaje de esta pila. 1,226 voltios, como veis nos da hasta los milivoltios. Daos cuenta de qué rápido hace la lectura. Es poner el conector y la lectura se imprime en pantalla. Eso se debe a un ciclo de trabajo bastante alto. En las instrucciones viene especificado que son 3 lecturas por segundo. Lo leemos en el 601S, aunque precisamente las pinzas de cocodrilo para esta medición no sean las apropiadas, pero bueno, tenemos 1 milivoltio de diferencia. Daos cuenta qué precisión, es impresionante. Vamos ahora con la continuidad, mirad. La mayoría de las personas usan la continuidad para comprobar cables o pistas de placas para ver si hay cortes. Yo uso la función continuidad generalmente para comprobar interruptores y pulsadores, para saber si funcionan antes de soldarlos en placa, sobre todo estos micropulsadores de superficie. Si hacemos una comprobación de un simple cable, conectamos un extremo a una sonda y el otro extremo a la otra y vemos que el cable está intacto, hay continuidad de un extremo a otro. Vamos a usarlo ahora de la forma en que yo lo suelo hacer, con este pulsador primero. Así pues, conecto las pinzas de cocodrilo en los extremos de los cables y cuando pulse ha de pitar porque se produce la continuidad entre los mismos. ¿Os dais cuenta? Correcto, el pulsador funciona perfectamente. Estos pequeñitos son los que más me interesan porque es una auténtica faena, os lo aseguro por experiencia, poner uno en placa y tener que desoldarlo para poner otro porque no funciona. Este sería imposible, o vamos a decir muy difícil, medir con 2 sondas de pincho, con lo cual el kit KET de Kaiwitz más que útil es necesario. Vamos a medir ahora una resistencia. Primero con el 601S, 328 ohmios, correcto, es una resistencia de 330 ohmios. Lo medimos con el 620 y 327,2, perfecto. Vamos a comprobar esta resistencia que tienen los terminales muy cortitos y veréis de nuevo la ventaja de usar pinzas de cocodrilo, 50,8 ohmios. Son resistencias de bajo valor y muy precisas. ¿Os habéis fijado en que apenas ha oscilado? Vais a ver ahora para medirlo con las sondas convencionales. Daos cuenta de que termina dando el mismo valor pero después de mucha oscilación. O sea que en la precisión de la medición de componentes también influye mucho el hacer un buen contacto sobre el componente. Y también influye algo muy importante que vamos a ver a continuación midiendo este diodo. Como la medición de diodos no es una de las 3 mediciones inteligentes, he de ir hasta la opción pulsando la tecla función. En un diodo, el cátodo o polo negativo es el de la parte que lleva un anillo alrededor pintado. La parte negra o lisa es el ánodo o positivo. Bien, pues me da una caída de 0,45 voltios. El 602 me da la misma medición, pero después de bailar un poco, debido evidentemente a las sondas, en las que, y aquí está el motivo de que os hablaba, también interviene el factor de que estamos añadiendo la electricidad estática que podamos tener en los dedos. O sea que las pinzas de cocodrilo para medir en multímetros no solo son aconsejables, sino que si queremos mediciones de verdad precisas, son necesarias. Y os aseguro que estos multímetros de Kaiwitz merecen que usemos con ellos el mejor material, porque como veis tienen una precisión impresionante.
Nos cambiamos a capacitancia. Aquí tengo un condensador de 47 microfaradios. Importante que esté descargado para no pasar corriente al multímetro y que lo pueda dañar. Esta lectura tarda un par de segundos porque es el multímetro el que carga el condensador y de esta forma obtiene su capacitancia mediante una fórmula que hace internamente. Bien, tenemos 48,45 microfaradios. Una lectura de 48,4 en un condensador de 47 microfaradios está dentro de un rango absolutamente normal. Por cierto, mirad, esta carcasa es extraíble. La otra no, en el 601S la carcasa de silicona es fija. Y para terminar y ver un poco cómo combinar los accesorios de las sondas del kit KET, vamos a medir estos dos diodos LED, el rojo y el verde. La medición de diodos en el 601S está justo antes de la capacitancia, así que solo tenemos que retroceder una posición, mientras que en el 602 está una posición adelante. Así que damos una pulsación a la tecla función y avanzamos. Y vamos a colocar el ánodo en la sonda positiva del kit KET y la negativa la vamos a cambiar por la sonda convencional, la de pincho como yo le llamo. Lo bueno del kit KET, insisto, es poder hacer este tipo de combinaciones. Veréis qué comodidad, a mí me encanta. Por un lado el LED sujeto y por otro solo hay que tocar sin aprisionar con los dedos. Y tenemos una caída de 2,296 voltios, 2,3 voltios. Y aparte se enciende, lo cual me dice que el LED funciona. Vamos a medirlo ahora con el 602, que va a ser un poco más complicado al no disponer de las sondas adecuadas. Bien, el LED se enciende y me da una caída de 2,284 voltios. Correcto. Vamos con el LED rojo, que es el que menos necesita de los LEDs de tamaño mediano. Tiene una caída de tensión de 1,8 voltios. ¿Veis? Cuando la conexión no es plena, se da esta oscilación de la que os hablo. Ahora lo he podido fijar. Y por último, en el KM602, 1,79 voltios, 1,8 voltios. Vamos a dar por terminado el vídeo, pero no sin antes ver lo estupendo que resulta la función NCV, Not Contact Voltage. Sirve para detectar si en un cable hay corriente de alta tensión, estamos hablando de corriente alterna de 230 voltios, sin necesidad de hacer ningún tipo de contacto ni conexión. Esto viene de maravilla para electricidad. Solo hemos de acercar el multímetro al cable que queremos comprobar y si se enciende la H, high, nos indicaría que por el cable está circulando una tensión alta. Y estas tensiones se dan en corriente alterna. Con lo cual sabemos que este cable funciona sin necesidad de hacer más comprobaciones. Lo hacemos ahora con el KM602, voy a darle la vuelta porque detecta corriente de baja tensión al no estar cerca y llevar el sensor de detección en la parte delantera y como veis me indica que en esta función no es necesario conectar las sondas. El manejo, como estáis viendo, es súper sencillo, sobre todo para principiantes. Le damos la vuelta para medir y ahí tenemos la detección en H. Perfecto en ambos dispositivos. Bien amigos, pues ahora vendría la pregunta del millón. ¿Cuál de ellos prefiero? Bueno, el KM601S para tenerlo fijo en el taller y el 602 para llevarlo en el bolsillo si he de sacarlo fuera. Si tuviese que escoger uno forzosamente, que esa es la pregunta del millón, lógicamente, bueno, pues la verdad que lo tendría difícil, ¿eh? El 601 tiene la patita para ponerlo de pie y el 602 no. Es muy importante una buena posición en la que yo tenga una visión clara de la pantalla. Pero claro, por otro lado está el KM602 con esa enorme pantalla, con esa maravillosa pantalla. Ahora bien, lo estupendo, la enorme ventaja que tienen, lo que no podemos obviar de ambos es que llevan baterías internas de litio, con indicador de carga que nos avisa cuando nos va quedando poquita carga, lo enchufamos a la red, media hora, una hora y lo tenemos disponible para un montón de tiempo. Y su carga hoy en día es facilísima porque ya en muchas casas disponemos de enchufes de red como este, con USB incorporado, capaz de suministrar hasta 2,5 y 3 amperios. Y bueno, si no disponéis de estos enchufes en casa, siempre podéis poner uno de superficie como este que os estoy mostrando. Os voy a dejar el enlace de este enchufe también con USB incorporado porque la verdad que son utilísimos. Y ya en el último de los casos, pues podemos usar un cargador de móvil, tablet, cualquier dispositivo de este tipo. Seguro que todos tenemos docenas de cargadores de este tipo por los cajones. Bueno amigos, pues espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Ha quedado un poco largo, pero creo que merece la pena. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el aparato, si os ha gustado en general todo, pues
me dais un like, os lo agradecería muchísimo, os suscribís al canal y así pues estáis pendientes para todas las novedades que vienen, porque son muchísimas, amigos. Nos vamos a meter de lleno en tecnología, en robótica, en diseño. Tenemos muy próximamente nada menos que una CNC, una fresadora CNC. Amigos, amigas, os mando un fuerte abrazo desde España y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!